El 4 de enero de 2012 aparece en 4chan esta imagen enviada por un usuario anónimo. Hola, estamos buscando individuos altamente inteligentes. Para encontrarlos, inventamos una prueba. Hay un mensaje oculto en esta imagen. Encontralo y te va a conducir el camino para encontrarnos. Esperamos con ansias conocer a los pocos que pueden llegar hasta el final. Buena suerte, 3301. La persona que publicó esto lo hizo en un foro en donde todas las publicaciones son anónimas. Nadie puede saber la identidad de nadie. En 4chan los únicos límites de publicación son los legales. Dentro de este marco se puede publicar lo que sea sin necesidad de registrarse. Esto lo hacen explícito porque antes de poder acceder a cualquier publicación tienes que aceptar una serie de reglas. Entre ellas dejan bien en claro que no puedes ser menor de edad y una vez que cliqueas aceptar, 4chan no se va a hacer cargo de ningún daño que pueda ocasionar el sitio web. Una vez dentro encontramos todo tipo de foros y categorías. Esta página es muy famosa por popularizar memes como Pepe la Rana, los LOLcats, el Rick Rowling, los Rage Comics como el Trollface, entre otros. También se puede usar para fines políticos y acá es donde surgió Anonymous, que fue una publicación en el foro /b que es para publicar cosas random. De hecho, todas las categorías tienen una letra. Si ponemos /g es para tecnología, /b es para videojuegos y /x es para cosas paranormales. Y acá, en este foro, es de donde se publica la foto. Que en realidad, al ser un foro en donde no hay censura y suele subirse muchas cosas para adultos, esto llamó mucho la atención de la comunidad y rápidamente todos empezaron a resolverlo. Lo primero que notamos en la imagen es que fue hecha por una persona con muy buen gusto para escribir textos. No tiene faltas de ortografía, la tipografía es clara, buenos márgenes a la izquierda, arriba, hay espacios entre los párrafos y después de la firma hay un doble espacio. Esto sería más apropiado para un libro que para un foro de internet anónimo. Pero quiero que noten que el espacio entre palabras difiere entre el espacio entre oraciones. Esto que parece un detalle bastante irrelevante puede no serlo, porque eso significa que estamos frente a una persona adulta y minuciosa. Miren el primer diario que se publicó de la independencia de Estados Unidos. Se publicó el 6 de julio de 1776 y podemos ver que hay dobles espacios después de las oraciones. En realidad era común de la época y se le enseñaba como el método correcto para espaciar oraciones cuando se usaban las máquinas de escribir, hasta que a mediados del siglo XX dejó de usarse y pasaron al espaciado simple. Esto no nos da una pista de cómo resolver el acertijo, pero sí nos da un indicio de qué clase de persona está detrás del mensaje. El primer paso para resolver el acertijo es descargar la imagen y fijarse si tiene algo oculto en sus propiedades. A diferencia de otras redes sociales, 4chan no elimina esos datos cuando vos subís una imagen, así que se pueden ver. Pero vemos que el autor se encargó manualmente de que cuidadosamente no haya nada raro. Nada raro hasta que vemos con más detalle la imagen, que es cuadrada. ¿O no? En realidad tiene 509 píxeles de ancho por 503 de alto. Si cualquier persona fuera a hacer una imagen de este estilo, lo primero que hace es agarrar un cuadrado, 500 por 500. ¿Por qué alguien alteraría esos números hasta hacerlo 509 por 503? Además, parecen no haber sido elegidos al azar, porque 509 y 503, junto con la firma de la foto, son los tres números primos. Si el autor hubiera elegido el 510 o el 504, hubiera cambiado todo, pero no, lo eligió a propósito. ¿Pero qué significa todo esto? Todavía nada. La primera pista real se encuentra dentro de la foto misma. Si intentamos abrir la imagen con un editor de texto cualquiera, como por ejemplo el blog de notas, o cambiándole la extensión a .txt con Visual Studio Code, podemos ver que aparecen un montón de símbolos raros. Esto es porque toda la información de la foto, como inicios, finales, toda la metadata y todos los colores de los píxeles, está codificada en binario. Es más, si quisiéramos ocultar algún mensaje dentro de todo ese código, no podríamos, porque una vez que lo abrimos como TXT, el archivo se corrompe. Esto pasa porque el sistema operativo cambia los saltos de línea por otros caracteres, entonces cuando lo convertimos de vuelta a JPG o a PNG, el archivo no vuelve a ser el mismo. La única manera de codificar algo es editándolo en binario. Por suerte hay muchas herramientas para hacerlo, por ejemplo la extensión Hex Editor en VS Code, que nos va a abrir el archivo en hexadecimal. Ahora sí, si queremos podemos modificarlo, incluso podemos agregarle un mensaje oculto al final, que es exactamente lo que hizo 3301. El autor de nuestro acertijo. Al final del código binario de la foto podemos ver que sí ocultó un mensaje y que dice Tiberius Claudius César dice, y un montón de caracteres sin sentido. Esta técnica de ocultar un mensaje dentro de otro se llama esteganografía, que viene del griego esteganos, que significa oculto, y grafía, que significa escritura. Uno de los primeros usos de esta técnica fue en el año 440 a.C. en Grecia.
en donde se usaban esclavos para enviar mensajes ocultos. Se les rapaba la cabeza, le tatuaban el cuero cabelludo, se los enviaba a la persona que querían que llegue el mensaje, después esa persona los volvía a rapar y ahí descubría el mensaje. Este método es muy conocido entre hackers y hay muchas técnicas para hacerlo. Como por ejemplo, se podrían cambiar los bits menos significativos de los píxeles de esta imagen por los más significativos de la imagen oculta. Si quisiéramos descifrar qué imagen se oculta, hacemos el proceso inverso. Agarramos los bits menos significativos de los píxeles de esta imagen, los rellenamos con ceros para hacer los píxeles originales y tenemos la imagen oculta dentro de nuestra imagen. Volvemos al texto oculto en la imagen. Tiberius Claudius César dice y un código. Las primeras 3 palabras hacen referencia a Claudio I, un emperador romano, que su nombre completo en inglés era Tiberius Claudius César Augustus Germanicus. Para una persona ajena al mundo de la criptografía, la ingeniería informática y las ciencias de la computación, esto parecería ser muy complicado de descifrar, pero en realidad es mucho más fácil de lo que parece. Se trata de uno de los cifrados más antiguos de la humanidad, el cifrado César. Nombrado después de Julio César, uno de los romanos más poderosos e influyentes de la historia. El cifrado César consiste en hacer un shift a las letras del abecedario. Por ejemplo, hacemos un shift de 4 posiciones. Eso significa que la A va a pasar a ser la D, la B larga es la E, lo mismo con la X, que es equivalente a una A, y así con todas las demás letras. Lo único que una persona necesita para descifrar un mensaje de este estilo es por cuánto se hace el shift, por cuánto se hace este corrimiento. Y como solamente hay 26 letras del abecedario, tampoco es tan difícil probar todas las posibilidades. Así que agarramos el texto y vamos a hacerle un shift de 1, después de 2, de 3, de 4, y acá tenemos una pista. Parece ser como una dirección de internet, empieza con HTTP. Dice Imgur, que es una página muy conocida de internet para subir fotos, aparece un com y un JPG. Podemos asumir que el signo de mayor son 2 puntos, el 3 son barras, el 2 es un punto y tenemos esto. http://imgur.com.jpg. Pero si lo pegamos en el buscador vemos que no llegamos a ningún lado, algo hicimos mal. Esto es porque intentamos hacer el cifrado César con el abecedario sin corchetes, sin puntos, sin comas, que es normal porque los romanos no usaban esos símbolos. Necesitamos incluir estos símbolos para poder descifrar correctamente el mensaje, pero ¿en qué orden los ponemos? Porque el orden importa. De hecho, los programadores se enfrentaron a un problema muy similar en los años 60. Antes, cada tecla en una computadora estaba representada por un código particular para esa computadora. Pero esto representaba un problema porque otra computadora al recibir ese código no sabía qué letra era. Había que ponerse de acuerdo y normalizar cada símbolo. Así que en 1963 en Estados Unidos se inventa el American Standard Code for Information Interchange, o ASCII. Ya lo conocen. En esta tabla están todos los símbolos del teclado enumerados y en orden. Así que vamos a usar esto como nuestro nuevo alfabeto para descifrar el código. Y ahora sí, tenemos el link que estaba escondido. Por cierto, el shift del cifrado ni siquiera había que adivinarlo, porque Claudio I fue el 4º emperador romano. Parece que esta persona es muy precisa y rigurosa con todas las pistas. Y lo podemos ver también porque escribió el nombre del emperador reemplazando la U por una B corta, sabiendo que en esa época en el alfabeto romano no existía la U, sino que usaban la B corta como vocal y como consonante. Cuando abrimos el link aparece un pato con un texto que dice: ups, solo señuelos de esta manera. Parece que no puedes adivinar cómo obtener el mensaje. Notemos que esta imagen no tiene nada que ver con la primera. Hay una falta de ortografía, el texto está mal puesto, parece que incluso se va atrás del fondo, escondiéndose atrás del pato. Volviendo a usar las técnicas para la imagen anterior, no vemos nada raro. Una imagen rectangular, 500 por 375, que ni siquiera son números primos. No hay mensajes ocultos cuando lo abrimos con un editor de texto, no hay nada. Entonces parece que nos perdimos algo en el primer link y que esto solamente fue una distracción. Miren todo el espacio negro que tiene la primera imagen. Capaz hay algún mensaje escondido ahí. Así que vamos a llevarlo a un editor de fotos y vamos a subirle y bajarle el contraste, jugar un poco con eso para ver si podemos descubrir algo. Si ajustamos los niveles de negro y blanco podemos ver que no aparece ningún texto nuevo, pero aparece una especie de ruido en la imagen, como si fueran píxeles grises, casi negros. Esto no debería pasar. Un fondo negro, cuando vos le ajustás los balances, debería permanecer negro. Eso significa que la imagen fue alterada de alguna manera y que contiene información adicional. Esto es similar a los programas de esteganografía avanzados, o sea, no ocultaron un texto dentro de la imagen, sino que usaron un algoritmo bastante complejo para cambiar los píxeles dentro de la misma imagen y ocultar un mensaje. Y ahora hay un problema: ¿cómo sabemos qué programa usaron para codificar la imagen? Hay un montón, hay muchísimos. Por pura prueba y error, los usuarios empezaron a usar distintos programas hasta que dieron con uno que era muy poco conocido, creado en 1999 por Niels Probos, un matemático. El programa se llama Outguess.
y el nombre estuvo frente a nuestros ojos todo el tiempo. Las palabras guess y out estuvieron ahí siempre. El programa empieza a ganar popularidad muy rápido, miles y miles de personas querían resolver el acertijo de 3301, así que Outguess rompe récord en descargas. Por lo tanto, ahora el principal sospechoso es el mismísimo Niels Provos. Cui bono. Cui bono o cui prodest es una frase en latín que significa ¿quién se beneficia? Es un principio del derecho romano y se utiliza para saber quién es el autor de un delito, sabiendo quién se beneficia. Séneca fue uno de los primeros en utilizar esta expresión diciendo Qui prodest celus, is fecit. Aquel quien aprovecha un crimen es el que lo ha cometido. Niels Provos lanzó la última versión de Outguess en 2004, 11 años antes del acertijo 3301, y nunca más volvió a sacar otra versión. Esto se explica bastante fácil porque Niels termina su doctorado en Ciencias de la Computación en el año 2003 en la Universidad de Michigan, y a partir de ese momento empezó a trabajar como ingeniero de seguridad para Google, especialmente para Google Cloud. Dudo que haya tenido tanto tiempo para seguir mejorando Outguess. Además, la imagen de un joven matemático no creo que haya sido la persona que escribió el mensaje original. Recuerden los dobles espacios, Niels es una persona joven, no creo que haya sido él el que escribió eso. Él no sacaba rédito económico del programa, estaba distribuido de forma gratis y fue desarrollado principalmente para OpenBSD. Y acá este dato es muy clave. OpenBSD es un sistema operativo basado en Unix creado por hackers para hackers, que ofrece funcionalidades muy robustas de redes de computadoras, seguridad y criptografía. No está pensado para usarse en laptops o computadoras de oficina. Parece que al elegir Outguess, el autor del acertijo 3301 nos dio una pista de qué clase de especialistas se está buscando. Por suerte, ahora hay algunas versiones para macOS, así que corremos el programa a la primera imagen y encontramos algo mucho más elaborado que lo anterior. Acá está un código del libro. Para encontrar el libro y más información, id a reddit.com/r, etcétera, etcétera, y nos manda a un foro de Reddit. Aparecen números que parecería ser el código y al final su firma. Buena suerte, 3301. Acá hay algo que quiero que vean. Primero, el autor nos dice exactamente qué algoritmo tenemos que usar para descifrar el mensaje, el cifrado por libro. Segundo, nos indica exactamente dónde buscar más información, y lo hace en un sitio web extremadamente popular que cualquier persona puede participar en cualquier discusión de algún tema. Tercero, sigue usando el doble espacio para separar oraciones. Así que hacemos clic en el link y aparece esto. Parece que todavía no resolvimos el acertijo. Si entramos al link hoy podemos ver una cosa completamente distinta a la que podíamos ver en 2012, 8 días después de que el acertijo se hiciera público. Después de una de las actualizaciones de Reddit decidieron sacar el fondo y la imagen desapareció del encabezado. Antes estaban estos símbolos junto a estas letras y números. Viendo un poco la página notamos más de 100 mensajes con letras completamente randoms. Esto es lo que 3301 se debe estar refiriendo como el código. Y hay dos imágenes en dos posteos. Una que dice welcome y la otra que parece ser un estereograma, que de esto hablé en el video de ilusiones ópticas en mi canal. Así que juzgando por la pista nos dice que estamos frente a un cifrado por libro. ¿Pero cómo funciona? Si quisiera codificar la frase tengo 4 cafeteras, primero necesito un libro al que llamamos llave. En mi caso voy a usar el libro 50 sombras de Grey. Ahora identificamos un punto de partida que puede ser cualquier parte del libro, puede ser el inicio, cualquier página o incluso un capítulo. Yo, por ejemplo, voy a usar el capítulo 12. Ahora vamos a ir letra por letra enumerándolas desde el principio hasta encontrar una T, que es la primera letra a codificar. Y vemos que en la posición 39 aparece una T. Ahora seguimos hasta encontrar una E que aparece en la posición 45, después la N en la 46, la G en la 109. Entonces podemos ir formando nuestro código que iría quedando 39, 45, 46, 109 y así. Un punto clave de este cifrado es que la misma letra puede estar codificada con distinto número, haciéndolo imposible de descifrar si no tengo la llave. En realidad alguien podría tratar de adivinar el libro, pero solamente funciona para libros muy conocidos para encriptar textos, como por ejemplo la Biblia. Entonces vamos a usar el cifrado por libro usando como llave los mensajes que están en Reddit. Los ordenamos por fecha de publicación y copiamos los 10 primeros mensajes. Siguiendo el código de la pista, la palabra que se va formando es que parece no tener sentido. Capaz que agarramos los mensajes en el orden incorrecto, pero vemos que si cambiamos el orden nos sigue dando algo incoherente. Algo nos está faltando. Es como que si nuestra llave de desencriptación estuviera encriptada. Capaz que en las imágenes hay nuevas pistas, así que las vamos a descargar.
pero vemos que salta una advertencia del navegador diciendo que la descarga podría ser insegura, lo que me parece raro porque es un .jpg común y aparte viene de un sitio web seguro que tiene certificado HTTPS. Para saltar esta advertencia lo que hago es abrir la imagen donde fue subido originalmente, que es Imgur, y ahora sí puedo descargarla sin problemas. La imagen que dice Welcome no parece tener nada raro a simple vista y el estereograma parece ser lo que sería una figura de un vaso o un cilindro. No hay mucho que investigar. Cuando abrimos ambas imágenes en binario al final no aparece nada oculto, nada raro, así que vamos a la vieja confiable, analizarlas con Outguess. Y ahora sí vemos otra pista. De acá en adelante vamos a firmar criptográficamente con esta llave. Está disponible en los servidores de llaves del MIT. El ID de la llave es 7A35090F, como fue posteado en A2. Y una dirección. La paciencia es una virtud. Buena suerte, 3301. Y termina con la firma PGP. Parece que 3301 tiene miedo de que aparezcan pistas falsas en internet, así que a partir de ahora va a firmar todos los mensajes electrónicamente con PGP, que es un programa para encriptar datos. Pero ¿cómo sabemos que esa firma es realmente de la persona que envió el mensaje? O sea, yo puedo escribir algo y lo firmo, y quién sabe que lo envié yo. Para eso tenemos que hablar de llaves públicas y privadas. Supongamos que yo quiero encriptar este libro, por lo tanto genero dos llaves, una privada para mí y una pública para cualquier persona. La llave privada encripta los datos y la llave pública desencripta los datos y los pueden leer. La llave privada solamente la conozco yo que encripté el dato y la única manera de desencriptar esto es teniendo mi llave pública. O sea que si la llave tuya que tenés la llave pública funciona para desencriptar, la única manera que eso haya funcionado es porque lo creé yo y lo encripté con mi llave privada. Por lo tanto, se verifica la autenticidad. En este caso, 3301 nos da indicaciones para encontrar la llave pública, que de hecho la alojó en los servidores del MIT. Y podemos ver que se trata de una cadena enorme de caracteres, gigante. Pero noten que acá no hay ningún mensaje encriptado, el texto lo podemos leer todos. Entonces, ¿para qué me serviría mi llave pública y privada? Bueno, porque la firma sí está encriptada y es el único dato que necesitamos para verificar la autenticidad del documento. PGP lo que hace es utilizar el hash SHA-1 para obtener un mensaje de longitud fija. El hash básicamente es un algoritmo que agarra cualquier cadena de caracteres y las convierte a otras de longitud fija, caracteres random, pero siempre fijos. Su particularidad es que siempre obtenemos el mismo hash dado el mismo input y es imposible adivinar el input si tenemos el hash solamente. Entonces PGP lo que hace es agarrar el mensaje, le calcula el hash y al hash lo encripta con la llave privada del emisor. Y eso es la firma del mensaje. Y ahora con nuestra llave pública podemos desencriptar la firma del mensaje y obtenemos un hash. Si el hash es el mismo que el que calculamos del mensaje, significa que realmente fue 3301 quien mandó ese mensaje y no otra persona. Esto lo podríamos comprobar muy fácil usando PGP. Yo en mi caso usé GPG porque el otro está descontinuado, pero es básicamente lo mismo. Lo que hacemos para saber si de verdad fue 3301 quien mandó este mensaje y no otra persona es usar en la terminal el comando GPG. Primero importamos la llave pública del programa y después verificamos la autenticidad del mensaje. Y nos dice Good Signature for Cicada 3301. Efectivamente, 3301 mandó este mensaje. Esto significa que estamos hablando con la persona indicada. Algo que quiero que noten es que 3301 está usando otro programa desde otro sistema operativo, Linux, que fue creado por Linus Torvalds y a diferencia de OpenBSD, este sistema operativo no solamente se usa en servidores, sino también en computadoras de oficina, en laptops. Es mucho más conocido que el otro. Es uno de los sistemas operativos más populares de la familia Unix, pero según un dato de una encuesta en 2011, no más del 5% de las personas lo usaban. Igualmente, el mensaje nos da muy poca información. Notemos que el doble espacio sigue estando, pero la primera línea empieza con un carácter extra. Ese guión antes no estaba ahí. Pareciera como si fuera un diálogo. Esto no es común en chats ni en mensajes, parece ser más de libros o ensayos. Y la palabra paciencia parece no tener mucho sentido hoy, pero si nos fijamos bien, nos damos cuenta que se subían 2 posts de Reddit por día. Así que hubo que esperar bastante hasta el último mensaje. Ahora si usamos Outguess en la foto del estereograma, obtenemos algo mucho más interesante. La llave siempre estuvo frente a tus ojos. Esto no es una misión para el Santo Grial. Basta de hacerlo más difícil de lo que es. Buena suerte, 3301. Lo primero suena como si se estuviera burlando de nosotros. ¿La llave estuvo frente a tus ojos todo el tiempo? Seguramente habla del encabezado del Reddit.
Y si nos fijamos bien, al hacer referencia al Santo Grial, se está refiriendo al rey Arturo. Esto tiene sentido porque en el estilograma lo que podíamos ver era una especie de vaso o una copa. Miremos a los símbolos que están en la imagen del encabezado de Reddit. Esto hoy parece difícil de resolver, pero yo me acuerdo que en el 2012, que tenía 12 años, estaba el furor del calendario maya, porque decían que el calendario se terminaba y que el 21 de diciembre de 2012 era el fin del mundo. Lo cual era falso porque el calendario nunca se terminó, sino que pasó de Bactún, que es como cambiar de dígito. De hecho, el siguiente cambio de Bactún se va a dar el 26 de marzo del año 2407. Y justamente estos símbolos le pertenecen al sistema de numeración que usaban los mayas, que como podemos ver en esta piedra son los mismos que están en el encabezado del Reddit. Por suerte, esos dígitos ya fueron descifrados y ellos usaban un sistema vigesimal para contar, es decir, 20 dígitos. Ahora con este dato podemos reconstruir lo que dice la imagen y aparecen los números 10, 2, 14, 7, 19, 6, 18, 12, 7, 8, 17, 0 y 19. Ahora si seguimos con el título del Reddit, vemos que los primeros caracteres coinciden con los números que desciframos. A ver, nosotros para representar el número 10 con un símbolo tenemos que empezar a usar letras, porque ya gastamos todos los símbolos numéricos. Entonces la A sería un 10, el 2 queda igual, la E es el 14, y así con todos los números si tenemos esta secuencia. Ok, buenísimo. ¿Y ahora qué hacemos con todos estos números? Volvemos al cifrado César, o en realidad a una variante. En el cifrado César se aplica el mismo shift a todo el texto encriptado, ¿se acuerdan? Bueno, ahora ¿qué pasaría si por cada letra que encriptamos le volvemos a aplicar otro shift al abecedario? Esta es la clave para resolver esta parte del acertijo. Los números que obtuvimos son la cantidad de shift que tenemos que hacer para ir descifrando el código. Por ejemplo, primero tenemos que hacer un shift de 10, después uno de 2, después uno de 14 y así. Esta forma de encriptación tan complicada tiene nombre y se llama cifrado de Vigenère. Apareció 1500 años después del cifrado César, desarrollado por Giovan Battista Velasco, pero apropiado por el francés Blaise de Vigenère. Si hacemos todos los posibles shifts que se pueden hacer, tenemos esta tabla. En vez de poner a la izquierda los números de los shifts, lo que hacemos es poner letras. La A sería un 0, la B sería un 1 y así. De esta manera, la llave para descifrar el texto no es una cadena de números, sino es una cadena de texto. Por ejemplo, si quisiéramos codificar la palabra Tito usando la llave Calderón, lo que hacemos es ir a la tabla y fijarnos dónde está la fila C y dónde intersecta con la columna T. Esa es la letra encriptada de la T, que en este caso es una B corta. Si hacemos esto con todas las letras, la palabra encriptada sería bier. Pero nosotros no tenemos una llave en forma de letras, tenemos una cadena de números, así que lo que hacemos es convertirla a letras. Si el 0 es una A, el 10 es una K y así con todos los números, y tenemos nuestra llave que es esta. Ahora sí podemos usarla para descifrar los textos de Reddit. El primero nos dice: "Thee Hither, what evil have I done to thee, that thou shouldst act?", que parece ser una parte de un texto escrito en inglés antiguo. Si hacemos esto con todos los textos de Reddit, nos damos cuenta que se va formando como un cuento y el orden correcto de cada fragmento es por fecha de publicación en Reddit. Unimos todas las partes y tenemos este texto, que parece ser un texto bastante conocido que habla sobre el rey Arturo. Ahora podemos usarlo como llave para el cifrado por libro que nos dieron anteriormente. ¿Pero esto no te parece un poco raro y redundante? Es decir, ahora que tenemos el flujo del desencriptado, todo parece lógico y razonable. Los pasos individuales son simples y usan algoritmos de encriptado bastante conocidos. Pero mientras más nos adentramos, más tenemos que razonar, más trabajo hacemos y cada vez el acertijo se vuelve más y más largo. En cada paso tenemos que chequear nuevos programas, nuevos algoritmos. Una persona sola obviamente no podría hacerlo. Capaz que el acertijo está diseñado para un trabajo colectivo. Si usamos el código que nos dieron como pista usando como llave el libro de Lady of the Fountain, tenemos el siguiente texto. Llámanos. Número de teléfono 214-390-9608. Ahora la cosa se pone interesante de verdad. Este mensaje cambia radicalmente las reglas del juego. Por primera vez recibimos una tarea que no es online, que no es en el mundo virtual, sino en el mundo real. No usando una computadora, sino usando un teléfono. Esto parece descartar la idea de que 3301 esté buscando algún grupo hacker, ya que una llamada telefónica siempre atenta contra el anonimato del que llama. El dueño del número de teléfono puede saber de dónde lo están llamando. Si intentamos marcar el número de teléfono hoy, no va a pasar nada, porque el número cambió de dueño varias veces en los últimos 13 años. Pero ¿qué pasa si llamábamos a ese número en el año 2012?
se escuchaba esto. Escuchen. Very good. You have done well. There are 3 prime numbers associated with the original final .jpeg image. 3301 is one of them. You will have to find the other 2. Multiply all 3 of these numbers together and add a .com on the end to find the next step. Good luck. Goodbye. Es raro porque a medida que uno avanza, esperaría que el acertijo se ponga más difícil, no más fácil. Nos está diciendo que agarremos los 3 números primos de la primera imagen, los multipliquemos entre sí y le pongamos un .com al final. ¿Se acuerdan que la medida de la imagen era 509 por 503? Si a eso lo multiplicamos por 3301 nos da 845145127. Y ahora le agregamos un .com y acá es donde me agarro la cabeza y digo, no, esto no se puede hacer. O sea, se puede, pero sería muy peligroso. Esto se lo conoce como honeypot y es un mecanismo de redes informáticas para detectar hackers. Imagínense que tenemos una red de computadoras en una empresa. Para detectar hackers y evitar que nos roben todos nuestros datos, lo que hacemos es hacer pública una dirección IP de señuelo con datos valiosos para el atacante. Así lo podemos detectar. La única manera de encontrar esa dirección IP es que una persona escanee todas las direcciones IP de la empresa. Esto es algo que solamente una persona que quiere atacar a la empresa lo haría. Una vez que el hacker cayó en el señuelo, yo como empresa puedo saber todos los movimientos que hace, incluso su dirección IP. Pero seguramente la oculta con alguna de VPN. Pero lo importante es que puedo ver sus movimientos para después protegerme. O sea, es muy improbable que alguien entre a 845 por error. Muy improbable. Ni siquiera está listado en ningún buscador, o sea, tendrías que tipearlo. Eso quiere decir que las personas que entren a esa página están relacionadas sí o sí con el acertijo. Esta es la segunda vez que 3301 quiere vulnerar nuestro anonimato. Igualmente, como pasó con el teléfono, si entramos a esa página hoy no hay nada, porque cambió de dueño varias veces ya. Ni siquiera entrando a webarchive.org, que es para retroceder el tiempo en internet, podemos saber qué había en esa página, porque alguien se encargó de eliminarlo. Pero una persona en 2012 que entrara a esa página podía ver una foto de una cigarra y un contador en cuenta regresiva. Lo primero que se nos ocurre es escanear esta foto con Outguess y de hecho tenemos otra pista. Lo hiciste bien para llegar hasta acá. La paciencia es una virtud. Volví a entrar a las 17:00 el lunes 9 de enero de 2012 en horario internacional. 3301. Nadie hubiera predicho que pasaría ese 9 de enero, y ese día aparecieron una lista de 14 coordenadas representando distintos puntos del planeta. Había 8 en Estados Unidos, 2 en París, 2 en Seúl, 1 en Polonia y el otro en Australia. En todos los casos las coordenadas indicaban puntos en calles de ciudades. Parece que por fin 3301 decidió terminar con el anonimato de los cazadores del Santo Grial. ¿Qué podría ser más fácil que esperar a un participante en una coordenada específica? Por suerte, las personas que estuvieron ahí contaron lo que pasó. Cuando llegaron había pósters con una foto de la cigarra y un código QR abajo. Si los analizamos podemos ver que nos lleva a la página de 3301, pero le agrega una dirección de lo que parecería ser una foto, .jpg. Cada código QR parece llevarnos a distintas imágenes del dominio, pero en realidad cuando las analizamos con Outguess vemos que solamente hay 2 mensajes distintos. Un poema de muerte efímera, nombrado por un rey, pensado para leerse solo una vez y desvanecerse, mas no pudo permanecer oculto. Después aparece lo que sería un cifrado por libro con un mini acertijo dentro, que dice el producto de los primeros 2 primos, y al final... Ya compartiste demasiado hasta este punto, queremos al mejor, no a los seguidores. Por lo tanto, los primeros pocos van a recibir el premio. Buena suerte, 3301. En el segundo mensaje aparece algo muy parecido. En 29 volúmenes, el conocimiento una vez estuvo contenido. ¿Cuántas líneas de código quedaron cuando el Mabinogion se detuvo? Avanza esa cantidad desde el comienzo y encontrarás mi primer nombre. Otro cifrado por libro junto con números primos, el mismo mensaje al final y... Buena suerte, 3301. Lo que más voy notando hasta ahora es que nos enfrentamos a una persona altamente intelectual. No solamente sabe mucho de ciberseguridad, sino también de cultura clásica. El primer mensaje habla sobre un poema que el nombre es de un rey, que solamente se puede leer una vez, pero que no pudo permanecer oculto. Este poema parece ser la llave para descifrar el código cifrado por libro. Si indagamos un poco más en la cultura, podemos ver que existe un poema así. Se llama Agrippa, A Book for the Dead.
creado en 1992 por William Gibson, creador del subgénero de ciencia ficción conocido como cyberpunk. El nombre Agripa parece hacer referencia a Herodes Agripa I, el último rey de Judea, también conocido como Agripa el Grande. El poema de Gibson parece haber sido distribuido en un disquete de 3,5 pulgadas, que al ponerlo en la computadora se abría la terminal y empezaba a auto-scrollearse, y al finalizarlo se autoencriptaba, entonces solamente se podía leer una sola vez. Esto para Gibson era hermoso porque no se podía ni guardar, ni copiar, ni leerse 2 veces. Pero esto le salió bastante mal porque en la presentación el poema fue leído en voz alta por el ilusionista Ben Gillette. El texto fue proyectado en una pantalla detrás de él y una persona que estaba ahí lo grabó y entonces pudieron emular el programa de Gibson. Esta es la única razón por la cual podemos conocer el poema hoy en día. Y el libro clave para el segundo acertijo parece ser el volumen 6 de la 11ª edición de la Enciclopedia Británica, en donde se incluían palabras desde Chitral hasta Cincinnati. Cabe destacar que la palabra cicada o cigarra en inglés estaba dentro de ese texto. En ambos casos, si usamos el cifrado por libro, que no lo voy a hacer pero pueden hacerlo ustedes, nos da el mismo resultado. SQ6 WMGB 2ZCSRIX 6T.onion. Nos da un sitio web que no pertenece al internet común, sino a la dark web. No hay que confundirla con la deep web. La deep web es una parte del internet que no aparece en ningún buscador, pero que podemos encontrar si escribimos correctamente el nombre en la barra de búsqueda, como por ejemplo 845.145.127.com. Eso pertenece a la deep web, no a la dark web. No son páginas necesariamente con fines maliciosos, sino que simplemente no aparecen en el buscador. En cambio, la dark web es una pequeña parte de la deep web que no se puede acceder usando ningún buscador tradicional, como Google, Bing, Firefox. Tenemos que usar otra cosa. Para entrar a estas páginas se necesita un navegador anónimo, que lo que hace es enrutar la comunicación mediante múltiples nodos, haciendo imposible rastrear la dirección IP de las personas que acceden. Cabe recalcar que cualquier persona que entra a la dark web sin conocimiento podría estar comprometiendo su computadora y podría meterse en problemas legales. El contenido que hay ahí es de lo más oscuro que existe. Justamente las personas que entran ahí es porque necesitan el anonimato para protegerse. Según una encuesta, hay 18.000 sitios .onion activos, de los cuales el 56% son sitios ilegales, como venta de estafas financieras, comercialización de virus y malware, venta de y demás cosas que no puedo decir en YouTube. Las primeras personas que visitaban el sitio en la dark web podían ver el siguiente mensaje. Felicitaciones. Por favor, crea una nueva dirección de email con un servicio web público y gratuito. Una que nunca hayas usado antes y escribir abajo. Recomendamos que lo hagas mientras seguís usando Tor, por anonimato. Les vamos a mandar un email con un nuevo texto en unos días en el orden en que ustedes ingresaron a esta página. Una vez que lo hayas recibido, agrega una barra a esta URL y después el número que recibieron. Por ejemplo, si recibiste el 3894, etc., entonces tenés que ir a http://link.onion/ y ese número, 3301. Y abajo estaba el campo para completar con la dirección de correo electrónico. Presten atención al primer párrafo. Este es un dato completamente irrelevante para una persona que sabe usar Tor. ¿A quién se le ocurriría instalar un software para proteger el anonimato del usuario y que sea tan ingenuo de darle un email real a esa persona? Esto me parece una recomendación innecesaria. Pero el segundo párrafo es todavía más interesante. Parece que a cada usuario que llegó hasta ahí le van a dar una tarea especial. Ya se pusieron en contacto con las personas que querían. Al poco tiempo el sitio .onion empezó a aparecer en internet y el mensaje cambió a este. Ya compartieron demasiado hasta este punto. Queremos a los mejores, no a los seguidores. Por lo tanto, los primeros en llegar recibirán el premio. Y el campo para completar el mail desapareció. No se sabe bien qué pasó con las personas que llegaron a comunicarse con 3301 ni tampoco cuántas fueron. Lo que sí podemos decir es que efectivamente llegaron algunas personas, porque al poco tiempo apareció esta foto en Reddit. Hola, encontramos a los individuos que estábamos buscando. Por lo tanto, nuestra travesía termina. Por ahora. Gracias por la dedicación y esfuerzo. Si fuiste incapaz de completar la prueba o no recibiste un email, no pierdas las esperanzas. Habrá más oportunidades como esta. Gracias a todos. 3301. Postdata 104, etc. Y 3301 cumplió su promesa, porque en enero de 2013 apareció el segundo acertijo, no solo en 2013, sino que en 2014 y en 2017. Así que esta historia continúa. No sé,
Todo depende si este video tiene el apoyo que se merece, si le dan like y se suscriben. Así que depende 100% de ustedes. Pero entonces, ¿quién era 3301 y de qué se trataba todo este juego? No sé si todos vieron la película El Código Enigma, o en inglés The Imitation Game. No les voy a spoilear nada. En la Segunda Guerra Mundial los nazis se comunicaban usando un código que se cifraba usando una máquina que se llamaba Enigma. La clave para ganar la guerra era descifrar esos mensajes. Para eso necesitaban gente altamente inteligente. Para reclutarlas no podían poner simplemente un aviso en el diario porque los alemanes se iban a dar cuenta y iban a cambiar el código por otro. Entonces tenían que conseguir personas de manera anónima. Por lo tanto, el 13 de enero de 1942, en el diario The Daily Telegraph, apareció un crucigrama. Según la leyenda, toda persona que resolviera el crucigrama iba a recibir una invitación para participar del departamento de criptografía del gran matemático, científico, criptoanalista Alan Turing. Las primeras 25 personas que se reportaron las llamaron para resolver otro crucigrama, pero esta vez cronometrado. Las personas que lo resolvieran en menos de 12 minutos iban a ganar. Pero noten que esta competición era en persona y no reclutaban a científicos, ingenieros, matemáticos, simplemente cualquier persona que pueda resolver un crucigrama. El acertijo de 3301 podría haber sido un proceso de reclutamiento parecido, de personas altamente especializadas en criptografía. Eso todavía no lo sabemos, a no ser que salga otro acertijo y que vos seas el primero en resolverlo. Lo que sí es interesante es todo lo que tuvimos que aprender para llegar hasta acá y entender el video. Hablamos de distintas formas de cifrado, de sistemas operativos, de llaves públicas y privadas, de los mayas hasta los romanos. Tanto vos como yo aprendimos muchísimo en este video. Capaz que te hizo despertar una curiosidad en la matemática, en la criptografía, en la ingeniería o en la ciencia. Este video podría haber sido un inicio de una nueva etapa en tu vida. Y otra cosa, ¿sabías por qué 3301 usaba la imagen de una cigarra? Algunas personas que intentaron resolver el acertijo se dieron cuenta que estos insectos están relacionados con los números primos. Las larvas de diferentes especies se desarrollan en el suelo en periodos de 5, 7, 11 o 17 años. Y los números primos son la base de la criptografía moderna. Algo interesante también es que en los años 90 un grupo de científicos en el Instituto Berkeley estaban trabajando en problemas criptográficos de encriptado y anonimidad, y para sus tareas usaban el dominio cicada.berkeley.edu. Esto en algunos mails podemos ver que está relacionado con el grupo de los cypherpunks, que en la lista de participantes podemos ver a Philip Zimmermann, el creador de PGP, Jacob Appelbaum, el creador de Tor, Julian Assange, el creador de Wikileaks, y Satoshi Nakamoto, el seudónimo de la persona que creó Bitcoin. ¿Coincidencia?